Hemos hablado de la evolución de los precios, específicamente de los alimentos, pero también de otros artículos de primera necesidad o de consumo masivo. Y ahora vamos a buscar este enfoque que es más que interesante. Nicole Pisano Claro, que es economista, jefe de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, nos va a compartir una evaluación que ellos hacen del peso impositivo incluso que tienen estos productos de consumo. ¿Qué tal, Nicole? Carlos Hernández, ¿cómo va? Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto estar con vos y con toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Aquí en el título nomás ya es bastante sugestivo, ¿no? Cuando plantean, por ejemplo, de 8 bollitos de pan, hay 2 que te estás comiendo con la inflación nomás. Sí, la realidad es que lo que medimos desde FADA es la composición de los precios, o sea, cómo llegamos al precio de 3 productos como el pan, la carne y la leche cuando los compramos, digamos, o sea, ¿por qué pagamos lo que pagamos? ¿Qué hay detrás de esos precios? Y ahí es que analizamos esta composición de precios y se destaca, en este caso en particular, el peso que están teniendo los impuestos en el precio de lo que pagamos los consumidores. Como bien decís, cada 8 bollitos, si yo voy a la panadería, compro 8 bollitos de pan, bueno, 2 de esos 8 bollitos que me estoy comiendo son impuestos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con un vaso de leche. La leche, compramos el sachet en el supermercado y cuando yo consumo un vaso de leche a la mañana, bueno, ese vaso de leche que me tomo por cada sachet es de impuestos. Allí, sobre todo el IVA, ¿es el que más peso tiene? ¿O no solo? Sí, tenemos, medimos tantos impuestos nacionales como provinciales y municipales y en estos 3 productos se destaca 2 impuestos, digamos, con su mayor participación, que es IVA y ganancias, IVA principalmente. Y en realidad si analizamos toda la torta de estos impuestos, bueno, 8 de cada 10 pesos están siendo impuestos nacionales. Ahora, hay una sugerencia que ustedes hacen, por ejemplo, en el caso de el trigo, que cuando se exporta tiene retenciones. Entonces uno dice, bueno, escuchando al gobierno, sobre todo el gobierno anterior, aunque este no cambió esa política, pero la argumentación siempre ha sido, es una forma de regular la mesa de los argentinos, para que con esas retenciones no sea cosa que se ceben si no existieran con el precio internacional, entonces lo quieren aplicar aquí. Pero además es una forma de financiar los ingresos del Estado. ¿Ustedes entienden que es inconveniente esa política? Bueno, ahí lo que resaltamos es qué está desalentando la existencia de los derechos de exportación o retenciones, como mencionabas. La realidad es que desalienta la producción, desalienta, poder cultivar más hectáreas de trigo, en este caso en particular, como mencionás, y con ello tener más producción, aplicar más fertilización, innovar o comprar nuevas maquinarias, digamos, está afectando en la reactivación económica, en aportar desde esta cadena a la reactivación económica de nuestro país y de esta rueda de economía en la que estamos todos, porque también lo que se están perdiendo con menor producción, menor inversión, es generación de empleo, es mayor exportación también y divisas que ingresan al país, dólares que entran al país por estas exportaciones. Entonces, el foco realmente está puesto en, si las retenciones al trigo se quitaran, en este caso en particular, porque estamos hablando de lo que es el trigo y el pan, claramente se podría aportar a una reactivación económica en ese sentido, y lo hemos visto en otras oportunidades cuando las retenciones se bajaron, por ejemplo, cómo aumentó el área sembrada, cómo aumentó la producción, cómo se generó mayor valor de esa producción. Se utilizaron, por ejemplo, como efecto multiplicador, más fletes para el traslado y todo lo que ello implica en la reactivación económica. Ahora, hay relevamientos interesantes que hace, por ejemplo, la CAME, donde observa el precio que recibe el productor por su elaboración, su producto. Hay veces que son esfuerzos anuales, otras temporadas a lo mejor más cortas, pero hay todo un esfuerzo, toda una inversión, todo un consumo, mejor dicho, un gasto. Allí una inversión, un esfuerzo, un trabajo, y eso recibe un precio. Después viene toda una intermediación hasta que llega al consumidor. Y el precio que paga el consumidor es 300 veces
O sea, 3 veces más caro, 2 veces más caro, 4 veces más caro, 2,5, todo eso lo van calculando todo el tiempo. Esa intermediación también es un componente muy fuerte, ¿no?, para el precio final. Sí, eso lo vemos realmente cuando analizamos esto de la composición del precio. Por ponerte un ejemplo, en la producción del sachet de leche, bueno, tenemos el tambero que recibe un precio, pero esa leche desde que, digamos, sale del tambo y llega al consumidor, el precio se multiplica por 4. ¿Y esto por qué? Porque entre medio interviene en todo un proceso de producción, está el tambero con su producción de leche, que después le vende esta leche a la industria, que agrega sus costos, paga sus impuestos y lo vende el comercio también tiene sus costos de producción y sus impuestos, y esto termina reflejando el precio final del sachet de leche. O sea, ahí lo que vemos claramente es todo este proceso de cómo vamos terminando componiendo el precio final que pagamos los consumidores, que por ponerte un ejemplo, el sachet de leche, del precio final que pagamos los consumidores, un 27% lo explica el tambo, un 28% la industria, un 18% el comercio y un 27% son impuestos de ese precio final que pagamos por el sachet de leche. En algunos de estos casos que estás citando, por lo menos hay un valor agregado, ¿no? Pero en otros, por ejemplo, cosechaste tomate y es el mismo tomate que come después alguien que compra en la verdulería, pero pasó por tantas manos que ya está muy encarecido, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del pan, ¿cómo es esa hoja de ruta, si nos puedes contar? Bueno, en el pan, del precio final, digamos, por el kilo de pan, tenemos un 10% que lo explica el trigo, que esta, digamos, sería la producción inicial, la producción de trigo, el productor primario, explica el 10% del precio final del pan, un 4% el molino, un 59% la panadería y un 27% son impuestos. Entonces, en esto de cada 8 bollitos que compramos, 2 de estos bollitos que nos comemos son impuestos. Y ahí creo que hay que hacer un paréntesis muy importante en donde reflejamos, por ejemplo, que la panadería explica el 59% del precio del pan, del kilo de pan, pero no significa que por ser la que mayor participación tiene sea la que más gana, sino en realidad es porque tiene, digamos, muchos costos de producción y en este caso en particular tiene una doble actividad. La panadería produce el pan y también hace el comercio minorista y claramente ahí entran en juego otros costos y en estos últimos tiempos hemos visto también cómo, por ejemplo, le afectó incrementos de costos en los servicios como la luz y el gas a la panadería para su funcionamiento. Aquí la industria vitivinícola dio una pelea y después de mucho esfuerzo finalmente eliminan las retenciones a las exportaciones, esos derechos de exportación. Que eso significa, bueno, un beneficio para toda la cadena y que la industria no pierda tanto mercado externo porque cada vez somos menos competitivos, lamentablemente. No competitivos en el trabajo o en cómo se maneja la industria, sino en las posibilidades que te da un país desde la macroeconomía. Pero en el caso del trigo, ya para ir un poco al tema del pan, las experiencias argentinas, ¿qué han indicado? Porque que yo recuerde tenemos retenciones hace tantos años, ¿no? Al trigo, por ejemplo. Bajó un poquito durante el gobierno de Macri, pero no todo lo que había prometido. Este gobierno prometió eliminar las retenciones de exportaciones y no lo hizo. Bueno, ¿qué dice la experiencia? Bueno, justamente esto que mencionás, digamos, ¿qué nos dice la experiencia? Si tomamos como punto de partida una comparación en un momento donde las retenciones bajaron, en realidad no se eliminaron, como bien decías, hace ya años que existen y se han bajado en alguna instancia particular, bueno, lo que nos ha mostrado comparando un periodo como una campaña como 18-19 versus algunas anteriores, lo que muestra es que al reducirse, digamos, estas retenciones, siempre lo ideal sería su eliminación, no su reducción, pero en este caso en particular, por su reducción, lo que se genera es una reactivación de la actividad, porque se lograron más hectáreas sembradas. En ese caso en particular, subió un 20% la siembra de trigo, con ello hubo más producción, un 40% más de producción, entonces claramente se demuestra este círculo virtuoso de reactivar la economía, de tener mayor inversión y bueno,
mayor generación de empleo también derivado de ello y aportar, digamos, a las diferentes producciones a nivel regionales o del interior del país también, ¿no? Ujú, muy bien. Bueno, muchas gracias por compartir este estudio, muy interesante. Muchas gracias a ustedes, un gusto haberlos acompañado. Hasta otro momento.